En capítulos anteriores tocábamos el tema sobre cómo Dios es el autor principal de las Sagradas Escrituras. El tema que vamos a desarrollar en esta ocasión es en cuanto a la participación de los seres humanos, de los hombres, como autores secundarios de la Biblia. Vamos a explicar la frase por medio de los hombres, ¿verdad? Dios escribe las Sagradas Escrituras y habla a través de ellas. Dios no escribió las Sagradas Escrituras de su puño y letra. Escogió a unos pocos hombres como instrumentos suyos. Les inspiró lo que quería que dijesen y estos obedecieron y ejecutaron el mandato del Señor. ¿Quiénes fueron los autores o los instrumentos humanos que Dios escogió para manifestar su mensaje? Hay nombres que son conocidos, pero hay otros que no conocemos. La mayor parte de los autores que escribieron el Antiguo Testamento son desconocidos. En el Nuevo Testamento hay más certeza de los nombres autores de los libros. Se conoce, por ejemplo, que los 4 evangelios fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Igualmente, el libro de los Hechos de los Apóstoles conocemos quién es el autor, Lucas. También tenemos la carta de Pablo, las cartas de Pablo, las 13 cartas de Pablo, ¿verdad? Encontramos también las llamadas cartas católicas o universales. Y el libro del Apocalipsis sabemos que su autor fue Juan. La Biblia no se escribió en un momento preciso de la historia. Hemos dicho que tuvieron que pasar aproximadamente 2000 años entre el primer y el último libro de la Biblia para ser escritos. Hay que distinguir 2 etapas en la composición de las Sagradas Escrituras. La primera etapa la llamamos la etapa verbal, que se fue formando entre familias, clanes y grupos, de manera de tradición oral. Por ejemplo, los primeros capítulos de la Biblia, en el libro del Génesis, nos hablan de las familias. La familia de Noé, la familia de Abraham, la familia de Isaac y la de Jacob. Estos acontecimientos sucedidos en la historia de la salvación eran recordados por las comunidades y eran compartidos entre sí de una manera oral. Le llamamos a esta etapa de las Sagradas Escrituras la tradición oral. Luego viene la segunda etapa, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Esta segunda etapa la llamamos la etapa escrita. Todas esas tradiciones orales entre clanes, familias, de generación en generación, luego se fueron colocando por escrito. Entonces aparecieron, ¿verdad? Tradiciones escritas. Tenemos aquí, por ejemplo, 4 fuentes que estuvimos tratando en capítulos anteriores. La fuente yavista, la fuente eloísta, la fuente deuteronomista
y la fuente sacerdotal. El Nuevo Testamento fue similar su nacimiento al Antiguo Testamento. Jesús no nos dejó nada escrito, ni tampoco le dijo a sus seguidores, escriban. Él simplemente, su orden fue, vayan por todo el mundo, prediquen la buena nueva. Y ellos se lanzaron a la misión, a la predicación. Las enseñanzas del Nuevo Testamento, en primer lugar, fueron vividas y relatadas, narraciones orales, ¿verdad? Conforme a estas enseñanzas habladas, vivieron las primeras comunidades cristianas durante 15, 20 y 30 o más años. Eran enseñanzas que se comentaban, se reflexionaban, se vivían, se celebraban, se transmitían de boca en boca. Luego, esas tradiciones llegó un momento en que las comunidades vieron la necesidad de poner por escrito todas esas historias y vivencias y experiencias. Y surgieron entonces los escritos y los escritores de la Buena Nueva. Para entonces, parece que algunas comunidades se estaban nutriendo con las enseñanzas del apóstol Pablo gracias a sus cartas que él escribía, ¿verdad? De manera que el Nuevo Testamento, como el Antiguo, tuvo entonces dos etapas, una verbal y otra escrita. Los escritos del Nuevo Testamento fueron en lengua griega. De esta forma y en distintas etapas fueron apareciendo los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento hasta formar una lista de 73 libros de las Sagradas Escrituras.